Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva cápsulas de divulgación científica y tecnológica. El día de hoy nos encontramos con la bióloga Nuria Gómez Dorantes, quien nos hablará sobre la detección de enfermedades por hongos en viveros en Michoacán. Bióloga, un gusto que esté con nosotros y que se haya tomado el tiempo para platicar. Sí, el gusto es mío, que agradezco mucho que me hayan invitado para poder justamente divulgar el trabajo que estamos realizando en la Universidad Michoacana. Bueno, voy a iniciar diciéndoles que yo trabajo para un instituto de investigación, entonces es un instituto encargado de trabajar en la detección de enfermedades en plantas. Mi línea de trabajo son las plantas de ornato y las plantas de importancia medicinal. He trabajado desde el 2012 aproximadamente, inicié un trabajo en el vivero municipal de aquí de Morelia. Y bueno, la importancia de revisar las enfermedades en las plantas tiene que ver con, bueno, para empezar las plantas son muy bonitas, muy atractivas, todos queremos tenerlas. Y muchas veces hay sintomatologías que pueden ser ocasionadas por microorganismos y nosotros las atribuimos a cuestiones sencillas como es la falta de agua, la exposición incorrecta con respecto a la luz. Entonces, realmente no hay mucha información en el estado referente a enfermedades como tales. Entonces, en el grupo de trabajo nos dimos a la tarea a partir del 2012 aproximadamente de empezar a hacer esta labor. La intención inicial era hacer un catálogo con fotografías que uno pueda detectar desde una mancha en una hoja, en una flor, un marchitamiento y darse una idea de que no significa falta de agua o exceso de luz, sino que pudiera ser un microorganismo y utilizar una medida de control adecuada. De pronto también nos pasa que usamos erróneamente, por ejemplo, puede que la enfermedad sea por un hongo, que es realmente lo que yo trabajo, que son organismos microscópicos, que entonces eso también lo complica porque no los puedo ver así tan fácil como si veo una araña o como si veo un saltamontes que se está comiendo mis plantas, ¿no? Entonces, lo que hacemos de pronto es erróneamente utilizar, por ejemplo, un aerosol como un insecticida y pues no me va a funcionar porque no está diseñado para atacar a ese organismo en realidad. Entonces, la intención era sobre todo empezar a informar a las personas de cuáles son realmente las afecciones o las enfermedades que están presentando sus plantas. Otro de los graves problemas es que cuando hay enfermedades por microorganismos, uno mismo puede ser un vector de dispersión de enfermedades y entonces hacer más grande todavía el problema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, es muy común que a quienes nos gustan las plantas nos querramos llevar un pedacito de una planta de un lugar que nos gustó y llevarla a casa y cultivarla. Entonces, el llevarme la planta también puede significar que yo me estoy llevando enfermedades. Si a eso le aunamos lo que comento de que hay un diagnóstico incorrecto, pues el problema se está haciendo mucho más grande, ¿no? Entonces, esa es, digamos, de manera general, la labor que hemos estado haciendo en plantas en viveros. ¿Por qué ornato? ¿Por qué medicinales? Pues porque tienen más allá del valor de ornato, tienen un valor también económico. Y en el caso de las medicinales, que es una de las líneas más nuevas que hemos abierto en el grupo de trabajo, pues también nos estamos enfrentando a problemas de que son plantas que realmente no hay nada conocido al respecto y lo que nosotros hemos encontrado son hongos que además tienen una importancia que pudiera repercutir significativamente en la salud de las personas. Ok, ¿cuáles o qué plantas medicinales, hablando de ellas, son como que las más vulnerables a este tipo de hongos? De uso común, bueno, tenemos la albahaca, la hierbabuena, la menta, la mejorana, que además también hay que recordar que esas plantas las consumimos muchas veces en comida, porque su característica de ser aromáticas también les da una gran importancia en la preparación de alimentos. Entonces, hay algunos hongos que producen toxinas, pero como son microscópicos, pues nosotros no los vemos. Muchas de esas plantas van a tener síntomas como manchas en las hojas, por ejemplo. Entonces, es muy común que las personas lo que hacen es que si ven que su planta tiene una mancha, simplemente corten la hoja. Pero el microorganismo ha invadido la planta, eso no lo saben, y no quiere decir que la producción de toxinas no se esté dando adentro. Entonces, se han encontrado ya registros a través de investigaciones en artículos de carácter médico,
científico médico, donde se ha detectado a los hongos que nosotros hemos podido identificar que son productores de toxinas muy importantes y que las afecciones pueden venir desde dermatitis, problemas en la piel, hasta algunos problemas, por ejemplo, respiratorios, como los más leves son, por ejemplo, alergias, pero puede haber también otro tipo de complicaciones. Entonces, ¿por qué es importante empezar a atender esa parte? Porque muchas de las hojas, sobre todo, o los tallos que provienen de esas plantas, se ingieren crudos. Y entonces uno quitó la manchita, pero de todos modos hay un riesgo de que te estés comiendo el hongo. ¿Qué tan grave puede llegar a ser el hongo en el cuerpo humano? Bueno, además tal vez no hay que ser tan alarmista, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con el asunto de que generalmente se va a potenciar una enfermedad si también el sistema inmunológico de la persona no se encuentra en un 100%. Entonces, muchos de los registros que hemos podido documentar tiene que ver con personas que tienen alguna enfermedad crónica como cáncer, como algún virus. Y entonces, pero sí es muy importante, ¿por qué es muy importante? Porque los hongos por sí mismos son organismos muy complejos de pronto de diagnosticar. La micología médica, que es otro asunto, también se enfrenta a grandes retos en la actualidad. Entonces, lo que puede ocurrir ahí es que se puedan como ocultar síntomas y se haga un mal diagnóstico y se dé por lo tanto un tratamiento erróneo y la persona realmente no esté resolviendo el problema a causa de los hongos. Muchos de estos que le comento que son productores de toxinas van a hacer desde desorientaciones en las personas, algunos sí pueden llegar a hacer algún daño a nivel celular en los órganos, pero si se conjuntan otro tipo de situaciones como una enfermedad crónica, sí pudiéramos hablar de algún nivel más avanzado. ¿Qué desventaja tenemos? Que realmente en el país y en el mundo, porque ya hemos hecho una búsqueda bastante exhaustiva, no hay información al respecto. De hecho, la micología médica como tal no ha incluido esa parte de la ingesta accidental a través de plantas, porque se considera que los hongos patógenos, los que ocasionan enfermedades de plantas, son exclusivos de plantas. Sin embargo, los hongos son organismos increíblemente efectivos y muy exitosos colonizando ambientes, que incluso especies que se consideraban solamente fitopatógenas, se ha visto que bajo ciertas condiciones pueden ser también patógenos del ser humano. Bióloga, estos hongos, ustedes en su investigación, ¿cuántos tipos de hongos han encontrado? Tipos de hongos. Bueno, nosotros en el laboratorio se hizo considerando la importancia en la producción de diferentes cultivos en el estado, sobre todo de importancia agrícola. En 2012 se hizo una recopilación de todas las enfermedades reportadas. Nosotros que hacemos fitopatología, somos como los médicos de las plantas, entonces hacemos el diagnóstico de enfermedades en plantas. Se hizo una actualización de los registros exclusivamente para el estado de Michoacán y hay un aproximado de 197 hospedantes, que son las plantas, con aproximadamente 73 a 75 especies de hongos que son que producen alguna enfermedad, ya sea en raíces, ocasionando marchitamientos, ya sea en hojas, ocasionando manchas en las hojas, por ejemplo. Y el problema de hacer lesiones en las hojas, de invadir la parte aérea, pues sabemos que las plantas realizan un proceso de fotosíntesis para obtener su comida. Entonces, si la planta en su funcionamiento no está al 100%, seguramente no vamos a tener el mismo rendimiento en la producción de flores, en la producción de frutos, y eso estaría afectando la comida. Entonces, pues nos hemos enfocado a ese tipo además por la importancia, por ejemplo, en el estado, que sabemos que aunque la mayor superficie de siembra corresponde al maíz, el que es más rentable es el aguacate. Y el aguacate también enfrenta severos problemas por microorganismos que son hongos, que lo están afectando, sobre todo en pudriciones de raíz, en pudriciones del fruto, porque otra cosa que también conviene mencionar es que los hongos no nada más atacan directamente en la planta viva,
también son importantes patógenos post cosecha. Entonces también, si no tenemos la cautela de cuidar adecuadamente las condiciones de esa cosecha, de cómo se almacenan granos, cómo se almacenan frutos, también llegan los hongos a descomponer y pueden ocasionarnos un problema. En su investigación ustedes llevan nada más el tema de los hongos, o de igual manera cómo tratar pues ese problema en las plantas. Bueno, hacemos el diagnóstico y una vez que tenemos la identidad, digamos, de nuestra agente que está ocasionando el problema, sí, procuramos hacer pues como un listado de las medidas de control o medidas preventivas también, porque en ocasiones, por ejemplo, yo estuve trabajando en el asunto de las de ornato. Incluso con el vivero me contaban que algunas señoras iban y pedían las plantas y se las entregaban, pero a veces iban plantas enfermas y lo que comentaba al inicio, ¿no? Que uno mismo puede estar dispersando. Entonces me di a la tarea de hacer algunos folletitos informativos, porque no podemos de pronto hablarles tan científicamente a las señoras y decirles, ¿no? Entonces a veces la medida es tan sencilla como no regar demasiado tu planta, como ponerla en luz. Y hay otros casos, ya hablando por ejemplo con los productores, donde sí es necesario de pronto la aplicación de algún compuesto químico, de algún fungicida o de algún otro tipo de pesticida, pero la intención siempre es hacerlo pues en la menor cantidad posible para no estar contaminando el ambiente. Y también sugerimos incorporar otro tipo de manejo, ¿no? Un manejo más cultural, por ejemplo, que consiste en retirar las malas hierbas, en voltear el suelo, en mejorar las condiciones de riego, en no sembrar en lugares donde el drenaje es ineficiente, donde pudiera haber encharcamientos. Si en algún momento ya no está en nuestras manos el poder sugerir una medida de control, pues tenemos a otros compañeros. Por ejemplo, en mi instituto hay personas encargadas del control de insectos. Si la enfermedad no es un hongo sino un insecto, pues podemos hacer esa canalización a que otro investigador se encargue. Bióloga, pues le agradezco mucho. ¿Algo más que quiera comentar? Ok, creo que sí. Bueno, quiero invitarlos a que si en algún momento tienen la inquietud de que tengan algún problema con alguna planta, pues que nos puedan contactar. El laboratorio es el de Patología Vegetal del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de la Universidad Michoacana. Nosotros con mucho gusto podemos hacer un diagnóstico de la enfermedad y también sugerirles la medida de control. Como es parte de los servicios que hace la universidad, pues no genera ningún costo. Y eso la verdad es que está muy bien, porque es parte de también el poder educar a nuestra población con respecto a las enfermedades por hongos. Bióloga, le agradezco mucho el tiempo que se tomó, y a las personas que nos están viendo, pues que puedan apoyar, que quieran darle continuidad a este tema, a los productores, pues ojalá puedan ponerse en contacto con la bióloga Nuria, y pues agradecerles a ustedes también que nos ven. Esta ha sido la cápsula del día de hoy, los esperamos en la siguiente. Gracias.